quiero contarles la historia de una última iglesia, la iglesia de Corinto. Y es una gran historia. Estaban tan llenos del Espíritu Santo, tan ricamente bendecidos por Dios en dones espirituales y en especial en conocimiento y en el hablar. Qué gran iglesia es esta con la cual vamos a terminar nuestra serie. Se reconoce que había sectores en la iglesia que estaban peleándose por sus líderes favoritos y acusándose unos a otros en la corte. Y es verdad que también estaban tolerando el incesto, involucrándose con prostitutas del templo y participando en comidas paganas con demonios. Y claro, también había borracheras durante la comunión donde los ricos menospreciaban a los pobres y algunas reuniones de adoración muy, pero muy caóticas, con gente que se adjudicaba superioridad espiritual y otros que negaban la resurrección final y quién sabe qué más cosas. Pero aparte de todo eso, eran una gran iglesia. Corinto era una ciudad grande y bulliciosa, en una ruta principal de comercio en el sur de Grecia. Era un centro cultural principal cuyos habitantes eran materialmente prósperos, intelectualmente astutos y moralmente muy corruptos. Ahí llegaban mercaderes de todo el mundo para disfrutar de sus muchos placeres. Ahí estaba el templo de Afrodita, la diosa de la belleza y del amor sensual, con cientos de prostitutas sagradas para ayudar a la gente a involucrarse en la adoración de esta diosa. Había también decenas de bares y prostíbulos que daban a Corinto la reputación de ser la ciudad del pecado del Imperio Romano. De hecho, Corinto se convirtió en una especie de apodo para la inmoralidad. Si querías llamar a alguien degenerado o inmoral, le decías corintio. Y para una mujer no había peor insulto que el llamarle así. Entonces, para algunas personas, el ir a Corinto era un rito de iniciación. Iban allá para ser corinticiados, pero el apóstol Pablo fue allá para cristianizar. Es decir, Pablo fue a la ciudad del pecado alrededor del año 50 después de Cristo para ser discípulos de Jesucristo. Y se nos dice que Pablo empezó a testificar a los judíos en la sinagoga que Jesús era el Mesías. Y el líder de la sinagoga llegó a creer junto con toda su familia. Pero al parecer la mayoría de los judíos no quisieron escuchar y se opusieron a Pablo. Así es que les dijo, su sangre sea sobre sus propias cabezas. De aquí en adelante voy a ir a los gentiles. Y así lo hizo. Empezó a tener reuniones en la casa a un lado de la sinagoga. Y como resultado, muchos de los corintios que escucharon a Pablo llegaron a creer y fueron bautizados. Pablo se quedó ahí por 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Se quedó porque el Señor le había hablado en un sueño, una noche, diciéndole, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Sigue hablando, nadie te va a atacar porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora bien, no sabemos qué tan grande era la iglesia cuando Pablo se fue para llevar el evangelio a otras ciudades, pero al juzgar por lo que sabemos de las casas y el tamaño de los lugares en los que se reunían, probablemente creció a unas 100 o 200 personas. Y el apóstol siguió en contacto con ellos, esperando poder regresar un día cuando tuviera la oportunidad. Pero mientras estaba lejos, los problemas se siguieron desarrollando en Corinto. Pablo estaba viviendo en Éfeso en ese tiempo, al otro lado del mar Egeo. Ya había escrito una carta a los corintios acerca de la inmoralidad sexual. Y luego recibió acá la visita de un grupo de la iglesia quienes le contaron de todas las divisiones y los pleitos que había allá. Y aparte de todo, Pablo recibió una carta con más reportes acerca de problemas en Corinto y haciéndole preguntas sobre algunos de los asuntos que estaban enfrentando ahí. Sabemos que algunas iglesias sufrieron oposición y persecución porque eran muy diferentes a la cultura que los rodeaba. Sin embargo, con los corintios el problema era lo opuesto. Estaban batallando para ser diferentes de la cultura. De hecho, por la manera en la que los corintios estaban viviendo,
Sería muy difícil diferenciarlos de sus vecinos paganos, de sus vecinos promiscuos e idólatras. Por supuesto que debemos entender que la iglesia no tenía sino 4 años de existir. La mayoría de ellos eran convertidos recientes, no habían crecido en un hogar cristiano. Sin embargo, Pablo pasó 1 año y medio enseñándoles, invirtiéndose en ellos como un padre instruyendo a sus propios hijos. Así que tratemos de imaginarnos la angustia que debe haber sentido Pablo cuando escuchó estos reportes de división, de demandas legales dentro de la iglesia, de incesto, de prostitutas, de idolatría, de borracheras, de herejías, etc. ¿Puedes imaginarte las emociones que debió haber tenido al sentarse a escribir otra carta en respuesta a todo esto? ¿Qué hubieras escrito tú? La verdad, yo pienso que yo no me hubiera detenido. Yo hubiera escrito algo así como, ¿qué están pensando? Pero ¿sabes qué escribió Pablo? Así es como empezó su carta, que conocemos como Primera de Corintios. Empieza diciendo, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo. Gracia para ustedes. Y continúa diciendo, siempre doy gracias a Dios por ustedes. ¿Qué? Espera, Pablo. Hay divisiones, hay demandas legales, hay incesto. ¿Te acuerdas de todo esto? Sí, dice él. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por su gracia dada a ustedes en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes han sido enriquecidos en todas las cosas, con todo tipo de palabra y conocimiento, confirmando así Dios nuestro testimonio acerca de Cristo entre ustedes. Por tanto, no les hace falta ningún don espiritual, a medida que esperan ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también, el Señor Jesucristo, también les guardará firmes hasta el final, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, quien les ha llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, eso es la gracia. Como puedes ver, así es como Pablo se relacionaba con sus iglesias. Y así es como Él quiere que nos relacionemos los unos con los otros, con gracia. La razón por la que Pablo podía decir con toda sinceridad, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, era porque no los estaba juzgando por su desempeño, sino por su posición en Cristo. Es por su gracia que les fue dada en Cristo Jesús, les dice. Por eso podía dar gracias, por la gracia de Dios en sus vidas, a pesar de sus desobediencias. Dice que han sido santificados, que han sido hechos santos delante de Dios. Ellos no hicieron nada para hacerse santos a sí mismos. Es Dios quien nos hace santos. Es Dios quien nos santifica, quien nos limpia a través de la sangre de Cristo y nos llama suyos. Y aun si nos apartamos del deseo de Dios para nuestras vidas, siempre seremos sus hijos amados. Y eso es gracia. Más aún, los corintios habían sido bendecidos, enriquecidos en todo, dice Pablo, como lo hemos sido nosotros, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y eso era ciertamente evidente en la iglesia de Corinto, por la evidencia de dones espirituales. Ahora, los dones espirituales no eran una señal de madurez, eran dones de la gracia de Dios. Pero Dios habrá de madurarnos. Él nos perfeccionará, ya que Él está completamente comprometido con nosotros, su pueblo. Así como Pablo le dice a los corintios, Él los mantendrá firmes hasta el fin. Él no te dejará caer. Podremos ser culpables de todo tipo de cosas, pero así como Pablo les dice a los corintios, Él nos hará irreprochables en el día que Cristo regrese. ¿Cómo podía decir todo esto Pablo cuando la iglesia tenía todas estas faltas, errores, caídas? Porque Dios es fiel, decía Pablo. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. El que nos trajo a tener comunión con Cristo nos guardará
hasta el fin. Él completará la obra que empezó en nosotros. Como pueden ver, eso es la gracia. Todo es por gracia. Y por eso Pablo podía dar gracias a Dios por los corintios. Y es por lo que nosotros podemos dar gracias unos por los otros, porque todos somos recipientes de su gracia. No importa qué tan maduros o inmaduros seamos, o qué tan espirituales o no espirituales seamos, qué tan pecadores o qué tan santos seamos, ninguno de nosotros se ha ganado su boleto para obtener el favor y el afecto de Dios. Todos somos sus hijos amados, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es todo, absolutamente todo por su gracia. Y eso es lo que significa ser cristianos, ser totalmente conocidos y aún así totalmente amados. Piensa en esto, ser totalmente conocidos y aún así ser totalmente amados. El apóstol Pablo sabía todos los datos desagradables de la conducta de los corintios. Sin embargo, los amaba de verdad, como Dios los amaba. Y era porque los amaba y se preocupaba por ellos que Pablo muy pacientemente contesta todas sus preguntas, aplicando la verdad del Evangelio a sus vidas y a las situaciones en esta carta tan detallada. Ahora, Pablo no ignora sus pecados, no ignora sus erróneas maneras de pensar. Claramente lo señala punto tras punto. Pero antes de hablar de lo que están haciendo mal, les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha prometido hacer. No les deja caer la ley encima, más bien empieza por recordarles la gracia de Dios y quiénes son en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que es el amor de Dios lo que nos transforma, lo que puede transformarnos. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es la gracia de Dios la que nos enseña a decirle no a la impiedad. Así es que Pablo, antes de señalar el trabajo que hay que hacer en sus vidas, empieza dando gracias y recordándoles la gracia de Dios y su posición en Cristo. Y solo un pequeño comentario aquí. Ninguna iglesia es perfecta, porque las iglesias están hechas de gente imperfecta, como yo y tal vez como tú. Así es que no vayas buscando la iglesia perfecta porque no existe. O por lo menos si existiera, esa iglesia dejaría de ser perfecta en el momento que tú y yo nos uniéramos a ella. ¿Sigues conmigo? Entonces, ¿por qué no unirse a una iglesia imperfecta como la nuestra? Y después servir en todas las maneras que puedas para hacerla un poquito más perfecta de lo que es. Debemos admitir que la iglesia de Corintio tenía más asuntos serios que la mayoría de las iglesias. Pero podemos estar muy agradecidos por ello. Porque lo que tenemos aquí es el consejo y la enseñanza sabia de Pablo, lo cual nos es de gran ayuda al tratar de señalar la mundanalidad en nuestras propias iglesias y tratar de vivir vidas que sean agradables a Dios en una cultura que no es muy diferente a lo que era la cultura de Corinto. Y uno de los asuntos por los que yo estoy en especial agradecido por la iglesia de Corinto son sus tiempos caóticos de adoración, donde en el capítulo Pablo les dice, ya que sus reuniones hacen más daño que bien. Imagínate eso, sus reuniones hacían más mal que bien. Pero Dios bendiga a los corintios, porque si no fuera por sus terribles reuniones, no sabríamos mucho acerca de la Santa Cena en la iglesia temprana o cómo deben operar los dones espirituales. Ambas cosas juegan un rol muy, pero muy importante en nuestras reuniones el día de hoy. Y gracias a la guía de Pablo en el caos de Corinto, tenemos por lo menos una imagen de cómo deben ser idealmente las reuniones de la iglesia. Y debemos decir, la realidad no refleja esta idea mucho de cómo son la mayoría de las reuniones en las iglesias el día de hoy. Así es que, para el propósito de esta historia, solo quiero enfocarme en un aspecto de sus reuniones, y este es el ejercicio de los dones espirituales. Esto era algo que tenían a su favor.
Como Pablo dijo al principio de la carta, no les falta ningún don espiritual. Pero había un problema. Las divisiones que tenían como iglesia se estaban acentuando a través del uso de los dones espirituales en su adoración conjunta. Leyendo entre líneas, parecería que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto veían ciertos dones como una señal de superioridad espiritual, y en especial parece ser el caso del don de lenguas. Probablemente habría algunos que estaban presumiendo este don en las reuniones, como si fueran de la élite espiritual. Estamos hablando con los ángeles, lo cual dejaba a los demás sintiéndose inferiores. Eso también significa que otros dones no se estuvieran ejerciendo de la manera apropiada. Y más aún, había un verdadero caos, porque con toda esta gente hablando en lenguas desconocidas o en este idioma del Espíritu, la gente no entendía lo que se decía. Así es que nadie estaba siendo edificado. Las personas nuevas pensaban que habían llegado a una especie de manicomio y nadie pensaba en los demás. Así es que Pablo les dio muy necesarias y claras instrucciones al respecto. Primero, en el capítulo 12, habla de la variedad de dones que existe, la variedad de ministerios, la variedad de operaciones. Lo que está diciéndoles es que a Dios le encanta la variedad. Esto significa que nadie tiene exactamente tu don, porque Dios obra de manera diferente en ti a la manera en la que obra en mí. Y no hay lugar entonces para el orgullo, porque son dones que nos fueron dados, son sus dones. Así es que puedes olvidarte de sentirte superior y tampoco hay necesidad de sentirte inferior. Y cuando se trata de los dones más sobrenaturales, como la sabiduría divina y el conocimiento, los dones de sanidad, los milagros, la profecía y así estos, aún las lenguas, estos son solo algunos ejemplos de los diferentes dones que el Espíritu Santo puede darle a cada uno de nosotros en cualquier situación necesaria. Ahora, los dones no son nuestros como para que nos sintamos dueños de ellos, sino que son de Él para que Él los reparta conforme lo que Él determine. Y la razón por la que nos da estos dones es para el bien común. No son para nuestro beneficio propio y ciertamente no son para que los andemos presumiendo. Son para el beneficio de todos, de todo el cuerpo. Y así como hay un Dios que nos da estos dones diversos, todo es para el beneficio de un cuerpo con diversas partes, nos dice Pablo. Y Pablo toma esta metáfora y la usa, la metáfora de un cuerpo humano, para describir esta unidad en diversidad. Un cuerpo, dice Pablo, tiene muchos miembros diferentes y todos tienen funciones diferentes, pero forman un cuerpo. Y todos son necesarios para que el cuerpo funcione. Todos contribuyen a algo diferente. Pablo usa el ejemplo y dice, no todos podemos ser ojo. Eso sería muy extraño. Ni tampoco podemos ser una mano sin cuerpo. Cada parte es necesaria. Entonces, así como un cuerpo, nos necesitamos unos a otros, dependemos unos de otros. El cuerpo, que es la iglesia, solo va a crecer y va a florecer si estamos dispuestos a hacer nuestra parte usando nuestros diferentes dones para el beneficio de todo el cuerpo. Y de esto se trata ser miembro de una iglesia. Tienes una parte que jugar. Así es que no menosprecies tu contribución única y no menosprecies la manera en la que Dios puede usarte. Y no te compares con otros que podrían ser más visibles. Eso no significa que esas personas sean más importantes o más valiosas. Tampoco te menosprecies a ti mismo si no eres tan visible. Es Dios quien arma el cuerpo y muchas veces son las partes del cuerpo que no podemos ver las que son las más indispensables. La idea es, todos tienen algo que ofrecer y nadie lo tiene todo. La imagen que Pablo está pintando para los corintios y para todos nosotros es que la iglesia es un cuerpo de gente lleno del Espíritu,
un cuerpo multitalentoso, un cuerpo interdependiente, con niños y adultos, con hombres y mujeres, todos necesarios, todos ejerciendo su ministerio y todos tienen una parte que jugar en edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que Él sea exaltado en nosotros y a través de todos nosotros. Y como miembros de su cuerpo deberíamos desear ansiosamente los dones espirituales para que los usemos para el bien de todos. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 14, donde al parecer está diciendo, yo sé cuánto les encanta el don de lenguas, pero en sus reuniones generales prefiero que profeticen. Quiero que deseen todos los dones espirituales, pero quiero que deseen en especial el don de profecía. Y Pablo mismo tenía experiencia con todo esto. Fue cuando estaba en Corinto que tuvo un sueño en el que Dios le habló diciéndole que tenía mucha gente en esa ciudad. Y fue esa revelación que recibió de Dios lo que lo hizo quedarse ahí por otro año y medio, como dijimos, lo cual obviamente benefició a la iglesia en Corintio. Esa revelación fue para él en lo personal, pero hay ocasiones cuando compartimos una revelación con otros para su beneficio, para ayudarles de alguna forma. Eso se llama profecía. Como Pablo le dice a los corintios, el que profetiza habla a la gente para su edificación, para su ánimo y para su consuelo. Pero cuando hablas en lenguas, dice Pablo, como yo sé que a ustedes los corintios les encanta hacerlo, nadie más es edificado, sino tú mismo, porque estás hablando con Dios, con tu espíritu, y nadie más entiende, excepto Dios. Así es que me da gusto, me da mucho gusto que hablen en lenguas. Me encantaría que todos hablaran en lenguas como yo, así dice Pablo. Es un don que realmente valoro en mi propia comunicación con Dios. Y después dice, yo oraré con mi espíritu en lenguas, pero también oraré con mi entendimiento. Y alabaré a Dios con mi espíritu cantando en lenguas, así como lo hago también con mi propia lengua, con mi entendimiento. Así que no estoy diciendo que dejen de hacer eso, dice Pablo, sino que piensen en dónde lo hacen, en qué contexto lo hacen. Porque en una reunión general es importante que lo que aportes sea entendible para que todos se puedan beneficiar y ser edificados con ello. Y esa es la razón por la que prefiero que profeticen, dice Pablo. A menos que traigan una lengua en público y haya alguien que la interprete o que tú mismo puedas interpretarla. Pero si no, entonces guárdatela para ti, Dios, esa lengua. ¿Están conmigo, corintios? Dice Pablo. Yo sé que están ansiosos por tener experiencias con Dios, pero quiero que estén así de ansiosos por edificar a la iglesia. Y al hacer esto, cuando lleguen algunos no creyentes, es muy probable que experimenten entre ustedes la presencia de Dios. Es cuando todos profetizan que se dan cuenta ellos que de alguna manera conocen los secretos de su corazón, cosas que no podrían saber de otra forma. Y así estarán convencidos también ellos y adorarán a Dios reconociendo que Dios está en este lugar. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Les pregunta Pablo a los corintios. Que cuando se reúnan, en vez de que cada quien haga lo suyo o haga lo mismo, varios deberían de contribuir. Uno de ustedes podría traer una canción, otro puede traer una enseñanza, otro una revelación, una lengua e inclusive una interpretación. Mientras que nadie se apodere del micrófono y que todo lo hagan para la edificación de la iglesia. Y así nos amaremos unos a otros. Y todo esto se trata del amor. Al final del día, la señal de nuestra madurez cristiana no es que tan dotados estemos, sino que también nos amamos unos a otros. De hecho, es por eso que exactamente en medio de todo lo que Pablo dice acerca de los dones espirituales, hace una pausa para escribir sus famosas palabras acerca del amor. El amor es paciente, el amor es benigno, etc. Y estoy seguro que Pablo estaría muy contento de ver cuántas veces esto se ha leído en bodas a través de la historia. Pero originalmente
su idea era informar a los corintios y a cada uno de nosotros también acerca de nuestra actitud de unos hacia los otros como miembros del cuerpo de Cristo y animarnos a desear los dones espirituales como un medio para demostrar nuestro amor los unos por los otros. Por supuesto, dice, pueden hablar en lenguas de hombres y de ángeles, pero si no es con amor, solo es ruido. Puedes tener poderes increíbles de profecía y una fe milagrosa, pero sin amor no son nada. Tal vez pienses que estás siendo muy espiritual, regalando todas tus posesiones y aún ofrendando tu vida. Pero si no tienes amor, no ganas nada, dice Pablo. El amor es lo más grande. Todos estos otros dones son temporales, pero el amor va a permanecer para siempre. El amor era la respuesta para todos los asuntos de los corintios. Amor por Dios y amor los unos por los otros. Era el amor lo que habría de sanar sus divisiones. Y es por eso que el pertenecer a una iglesia conlleva un compromiso. El compromiso de amarnos unos a otros. En nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros hechos es como nos amamos. El amar a otros es la manera en la que Dios nos ha amado. El amor es la cosa más importante, porque el amor es de lo que se trata esta historia y todas las historias que hemos venido contando. De eso se trata la gran historia de Dios, porque en el centro mismo de la historia está Jesucristo. Y Él es la definición misma del amor. Dios es amor. El amor viene de Dios. Fue hecho carne en Cristo y viene a nosotros por el Espíritu Santo. El amor es como una fuente viniendo a nosotros del Padre y a través de la obra de su Hijo y después fluyendo a nuestros corazones por el Espíritu Santo y después desbordándose de nosotros hacia otros, para que también ellos puedan llegar a ser hijos amados de Dios, totalmente conocidos y totalmente amados. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Así es que si puedo concluir, como Pablo lo hace al final de 2 de Corintios, lo haré así. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean siempre con ustedes. Amén.